Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Santa Rosita, cocina de entorno, naturaleza, arte y la ternura de la cocina. Un paraíso en el camino al cuadrado. Orgánicos de mi Tierra te regala un 10%. Decí, hay algo acá y lo tenés en el almacén de Güemes, Montevideo 426 o por la web orgánicosdemitierra.com.ar. No te pierdas el 10% de descuento y come sano, seguro y soberano. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi. Espacio Bugambilia, un espacio con onda. Bienvenidos. Una vez más nos encontramos porque hay algo acá que queremos compartir con ustedes. Y arrancamos esta nueva edición con Isabel Donato porque la semana pasada estuvo hablando de cañas como material natural para construcción, como un material noble que crece en abundancia y que podemos aprovechar. Pero hay algunos prejuicios sobre los materiales naturales, así que le volvimos a consultar sobre este tema. Isabel Donato con nosotros. También hay prejuicios sobre los materiales naturales. Y te digo sobre el que estamos hablando, sobre la caña. Si vos ves un mapa de dónde hay cañas naturales en el mundo, te das cuenta que queda afuera de Europa. En Europa no había cañas estructurales, por lo tanto no se construía en caña. Cuando vinieron aquí, los indios construían en caña. Cuando vinieron los negros, que en África existe la caña estructural, construían en caña. Entonces, la caña, cosa de indios, cosa de negros, cosa de pobres, una porquería. Digamos, no podía usarse para construir. Fue un prejuicio fundamental que, por suerte, ese prejuicio se levantó a través del estudio de la necesidad de este material. En realidad se levantó por cuestiones técnicas y por cuestiones, digamos, de gran desarrollo estético. Como es un material tan versátil que se pueden hacer distintas formas, digamos, hay un arquitecto colombiano, Díaz Vélez, que hizo incluso la Catedral de Cali en cañas. Se hicieron puentes en cañas. Los chinos hacen 1000 productos en cañas, desde el hecho de comer el centro de la caña, que es como palmito, hasta, digamos, prensarla y hacer maderas de distinto tipo y plantillas de zapatillas. Entonces, ese prejuicio de la caña de indios, de negros y de pobres cayó porque resulta que parece ser que esos seres tenían mucho más conocimiento que los otros sabios que vinieron después, y la caña se está recuperando en todo el mundo de las dos maneras, como te digo, de una manera lujosa y de gran estética, y de una manera de la facilidad de hacer viviendas, digamos, al alcance de la gente. De las dos maneras, en Tucumán, la Universidad de Tucumán investigó mucho a través del arquitecto Saleme el tema de la caña. Ellos hicieron prototipos de viviendas para el IPB que se hicieron en caña, que realmente fueron un éxito. Prejuicio de la caña liquidado. La caña lo mejor, bandera de la caña. Después está el famoso prejuicio del barro. Uy, el barro tiene vinchuca, los ranchos tienen vinchuca, el barro tiene vinchuca. La vinchuca se aloja en las grietas y en los lugares donde hay animales de sangre caliente cerca de la casa. Por eso los criollos encalaban los ranchos todos los años y tenían dificultad con el techo porque no tenían forma de hacer como nosotros un cielo raso liso que lo viera si no hubiera grieta de ninguna clase. Ahora te digo que un montón de ropa que no moves, una biblioteca que no limpias, una pila de revistas que no estás usando,
es igual de riesgoso para la vinchuca que una pared rajada, digamos, o un techo rajado de barro. Por eso no hay que tener grietas. Para no tener vinchucas, no hay que tener grietas y no hay que tener animales de sangre caliente cerca de la casa. Y cuando se hizo ese famoso programa de erradicación de ranchos, que ha sido un crimen de lesa humanidad y sigue siéndolo, donde en lugar de los ranchos frescos y amables, donde vivía la gente, ponían edificios de ladrillo, de cemento, al punto que mucha gente utilizaba esos edificios como depósito y con el calor terrible que había se iban a vivir a sus frescos ranchos. Bueno, eso se demostró después que había más vinchucas en esos edificios que en el rancho. ¿Y por qué? Porque el ladrillo de cemento es hueco. Y por cualquier hendidura que encuentre la vinchuca, que la va a encontrar, tiene adentro del ladrillo un loft donde canta y baila y no le alcanza el encalado de barrio, el encalado de cal que le hacía el paisano al rancho. Entonces, para erradicar esa vinchuca, veneno, súper veneno, y no te alcanza, porque no se mete dentro del ladrillo. Entonces, el tema no es que el material es trae vinchucas, sino que es el uso de los materiales, cualquiera, puede ser apto para las vinchucas en zonas endémicas o no. Depende de cómo lo usas y cómo lo tratás. Bueno, Isabel nos dice cómo tratar las cañas, y las cañas, como las personas, funcionan de acuerdo a cómo las tratemos. Entonces hay que tratarnos bien. A las personas, a las cañas. En el próximo bloque, Marcos Ordóñez va a hablar de terapias regenerativas, así que no te lo pierdas. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi, Espacio Bugambilia, un espacio con onda. Segundo bloque, hay algo acá que queremos compartir con ustedes y muchas nos pidieron que el doctor Marcos Ordóñez tirara tips sobre alimentación, sobre nutrición, sobre tendencias, sobre mitos y verdades de distintas cuestiones, y nos pareció fundamental hablar con él. Un tema también que ha tenido mucha consulta en nuestro canal es el de terapias regenerativas. Por eso Marcos Ordóñez hoy en nuestro programa habla de esto. En realidad hay un conjunto de terapias, podríamos decir nuevas, que se encuadran dentro de esta idea de lo revitalizante, lo regenerativo, ¿no? Y por ahí no hay mucha claridad con respecto a qué tipo de terapias, ¿no? En general, cuando hablamos de terapias regenerativas, hablamos de terapias en donde en general se utilizan tejidos, precisamente para recuperar tejidos o funciones perdidas, ¿no? A veces tejidos autólogos, es decir, del propio cuerpo, trabajados de alguna manera para después ser utilizados en el mismo paciente. Hay numerosas terapias en ese sentido. No están tan al alcance de la mano, hay mucho de experimental en esto, pero también es cierto que hay muchos avances en ese sentido. Pero también es cierto que se denomina terapia regenerativa a un conjunto de terapias que justamente lo que buscan es regenerar, recuperar, revitalizar las funciones orgánicas del cuerpo y por lo tanto que aporten en un sentido de construcción de salud. Y dentro de eso podemos meter numerosas terapias. Hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de la medicina ortomolecular. Que la medicina ortomolecular tiene, la verdad, que importantes aportes para este proceso de construcción de la salud, ya que utiliza en términos generales sustancias naturales, vitaminas, minerales, aminoácidos, por distinta vía, ya sea a través de suplementación o a través de la vía endovenosa, de lo que se llama la nutrición endovenosa, o la terapia de nutrición endovenosa, ¿no? Que tiene numerosas utilidades, numerosas funciones que andan muy bien con los pacientes para mejorar su estado general, para mejorar sus niveles de energía, para mejorar su estado inmunológico, para generar un estado antiinflamatorio y antioxidante, por lo tanto sirve fundamentalmente para restablecer las funciones y también sirve en un sentido preventivo, es decir, para prevenir numerosas enfermedades, como pueden ser, por ejemplo, las enfermedades infecciosas, respiratorias, etcétera, pero también todas las enfermedades derivadas de aquellos procesos donde tenemos una deficiencia o una pérdida de algún nutriente, en aquellos cuadros donde hay un estado inflamatorio generalizado y también en aquellos cuadros donde hay un estado oxidativo
aumentado, donde debemos justamente hacer una terapia antioxidante y este tipo de terapia en ese sentido funciona muy bien. Los problemas neurológicos degenerativos que se pueden dar más avanzada edad, ¿tienen alguna cuestión de reparación, de que se mejora la capacidad? Los cuadros o las enfermedades neurodegenerativas es quizás donde la medicina en el último tiempo más viene apostando a encontrar algún tipo de solución, porque sabemos que aparecen con bastante frecuencia, sobre todo en los adultos mayores, donde empiezan estos cuadros neurodegenerativos. Algunos, por mencionar los más comunes, podemos mencionar el Alzheimer, que todo el mundo conoce, ¿no?, que tiene que ver con esta pérdida de la memoria progresiva y de las funciones, ¿no? Pero hay muchísimos otros cuadros neurodegenerativos. Lo cierto es que hasta el día de hoy la ciencia no ha encontrado ciertamente algo que podríamos decir que actúe como una cuestión preventiva, porque también depende de factores genéticos, entre otras cosas, ¿no? Obviamente que incide el estilo de vida, pero hay factores genéticos que muchas veces suelen ser determinantes. Pero sí, lo que se ha visto es que la actividad física fundamentalmente, ¿no?, tiene un factor protector a nivel neuronal. Y de hecho, tampoco ni siquiera cualquier tipo de actividad física. Todos los últimos estudios muestran que el trabajo de fuerza particularmente parece tener un efecto neuroprotector sumamente importante como preventivo de estos procesos neurodegenerativos e incluso como parte del tratamiento de estos procesos. Precisamente porque el ejercicio físico y que tiene esta característica de ser de fuerza, permite la liberación de ciertas sustancias como llamadas mioquinas, ¿no?, que tienen la capacidad de estimular la neuroadaptación, la neuroplasticidad, ¿no?, la neuromodulación e incluso estimular la producción de nuevas neuronas, porque se ha visto que esta capacidad que antes se pensaba que era limitada y que no tenía, que la perdíamos, ¿no?, que teníamos la cantidad de neuronas que teníamos y no había más posibilidad de desarrollo, parece que sí hay posibilidades de que se desarrollen nuevas neuronas. Y en ese sentido, la actividad física y el ejercicio de fuerza parece tener un efecto beneficioso en ese sentido. Obviamente no dejemos de lado la alimentación. Cualquier alimentación deficiente, ¿no?, va a ser obviamente un factor de riesgo para un cuadro de enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, alimentación correcta, equilibrada en nutrientes, con proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y todas las proteínas que necesitamos para nuestro cuerpo, más la actividad física, trabajo de fuerza, preferentemente una buena calidad de sueño, pueden actuar para prevenir estos cuadros y de estar instalados estos cuadros para mejorar su condición y enlentecer su progresión. Perfecto. Bueno, chicas, chicos, ya saben, vayan al gimnasio, hagan pesas, hagan fuerza y aliméntense bien. El consejo del doctor Ortiz. En este programa hablamos muchas veces de agroecología, porque nos interesa hablar de sustentabilidad, y la agroecología nos muestra una forma de sustentabilidad no solamente de la tierra, sino de lo social en clave de armonía. Eduardo Cerdán nos habla que los pueblos que pierden la fertilidad de su suelo pierden también su felicidad. Vivimos un cambio de paradigma. Lo escuchamos. Todo pueblo que perdió su suelo, su fertilidad, desapareció. Entonces, que nosotros en estos últimos 25 años hayamos perdido la mitad de la fertilidad de los suelos, es como para abrir los ojos. O sea, vamos a seguir dependiendo de dos cultivos. El 70% de la superficie es soja y maíz. Bueno, está bueno que lo haces hoy, pero hace 25 años que viene haciendo soja, maíz, soja, maíz, soja, maíz. Los suelos se deterioran, los suelos también son organismos vivos, con otra figura, pero si se deterioran, están entrando en terapia intensiva, y cuando los suelos ya no den buenos alimentos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué? ¿Nosotros no dependemos de eso? Sí, totalmente. Entonces, de a poco, es algo que cuesta entender, pero bueno, estamos arrancando con municipios, hay más de 100 municipios que fomentan la agroecología, y de ahí, con las facultades, estamos trabajando con 13 facultades de las 33 de agronomía, y todo se va haciendo de alguna manera una red que nos permite atravesar estos momentos, porque este momento que estamos atravesando también es una crisis de paradigma. Y hablando de orgánicos y agroecológicos, siempre es importante marcar esta diferencia, que lo agroecológico tiene un componente conceptual vinculado a la justicia social a la hora de producción de alimentos. Para eso, Javiera nos explica la diferencia.
Un alimento orgánico paga su sello de certificación. Entonces, nada, por ahí no siempre toman en cuenta los procesos de producción, que es algo que la agroecología en verdad sí toma en cuenta. Un alimento orgánico puede estar producido bajo explotación, por ejemplo, de sus trabajadores, bajo explotación de la tierra también, porque se produce mucho en monocultivos, a diferencia de un alimento agroecológico, que el alimento agroecológico está producido en consonancia con la tierra, en consonancia con quienes trabajan la tierra, existe biodiversidad a su alrededor, por ende no es un monocultivo, existe la rotación de los cultivos también para procurar el cuidado del suelo, como que son muchas las cosas que se tienen en consideración a la hora de producir agroecología, que por ahí lo orgánico no sé si lo tenga tan en cuenta, porque su objetivo es poder producir en masa. En cambio, lo agroecológico por ahí, su objetivo más principal es poder producir un alimento sano, un alimento soberano, un alimento sabroso. También por ahí incluso puede suceder que un alimento orgánico no necesariamente tiene como todas esas características. Entonces, para mí una de las grandes diferencias radica en eso, en el proceso de producción. Quedó claro la diferencia, pero vamos a seguir trabajando y profundizando en este tema. Fin del segundo bloque de Hay algo acá. En el próximo bloque vamos a hablar de economía y sustentabilidad. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Consultorios en alquiler, por módulos o por horas, en el corazón de Alberdi, Espacio Bugambilia, un espacio con onda. Tercer y último bloque de Hay algo acá. Espero que le estén pasando tan bien como lo estamos pasando nosotros. La licenciada en Economía Laura Victoria Ordóñez Restrepo va a hablar de un tema que para nosotros es central, la soberanía alimentaria y la economía. Laura es economista, ambas están en la cátedra de soberanía alimentaria, que es fundamental. Laura, no sé si nos querés explicar qué es la soberanía alimentaria y qué tiene que ver con el comer y el ser feliz. Bueno, muchas gracias por este espacio. Personalmente pienso que difundir y contar lo que hacemos y que existe es clave en este momento. La soberanía alimentaria, así a grandes rasgos, para no profundizar tanto, tiene que ver con la posibilidad de elegir cómo producir, qué producir y cómo alimentarnos, ¿no? De qué nos queremos alimentar. Y acá se recupera, por supuesto, las prácticas ancestrales, porque tiene mucho que ver con lo local, ¿no? Nos vamos a alimentar, desde la agroecología se plantea mucho los circuitos cortos, el alimento de proximidad, fresco. Y también tiene que ver con la calidad del alimento, pero me parece que para ser soberanos también tenemos que tener una alimentación segura, sana, segura y soberana. Relacionar esto con la felicidad, me parece que nada. La ANEL acaba de decir que es lo que nos conecta, ¿no? No solamente con los ancestros y los antepasados, sino con una cuestión cultural, y es lo que nos hermana, que somos del mismo lugar. Y además también podemos intercambiar con otras comunidades que tienen otras prácticas y vamos aprendiendo, y ahí se va construyendo el conocimiento, porque tampoco podemos alejarnos de que estamos en un mundo globalizado. ¿Qué nos hace feliz? El proceso. Para mí el proceso, especialmente en lo agroecológico, pasa por el trabajo. Y como economista no me queda de otra que contarles que la economía desde este sentido no tiene nada que ver con la escasez y no tiene nada que ver con las necesidades ilimitadas y no tiene nada que ver con el capital, aunque necesitamos medios de producción y necesitamos la tierra, ¿no? Tenemos esa garantía de dónde producir, tener el espacio garantizado, por eso es importante la articulación con los diferentes actores sociales. Pero este trabajo, que es el que genera valor
y el que produce este alimento y el que produce esta felicidad, no es algo que lo sentimos como hoy tengo que ir a trabajar, no, es hermoso, porque en este trabajo no solamente laburamos la tierra, también nos encontramos, nos abrazamos, compartimos información y cada quien aporta desde donde puede y se va construyendo en eso y es de una manera horizontal, ¿no? No hay esa verticalidad. Eso es lo que se propone desde la agroecología y eso nos hace feliz. Encontrarnos, ¿no? Y juntarnos a comer algo que hemos producido, que hemos recolectado y que posiblemente algunos no produzcamos, pero vamos al campo a hacer una minga y ahí está la cuestión del trabajo, que no solamente es un trabajo que genera ingreso monetario, es un trabajo que genera valor, que genera lazos. Ahí me parecía importante agregar ahí en esto que dice Lala, que es un trabajo que nos posibilita sostener la vida, ¿no? En esto vinculado a la sostenibilidad de la vida y que hay un disfrute ahí, que eso también es romper ciertas lógicas que nos han metido en relación al trabajo. Exacto. Tiene que ver con o sea, ¿qué es lo que se busca desde lo que planteamos los economistas de la economía social y solidaria? Buscamos cómo entrelazarnos para reproducir la vida de manera ampliada y de manera amigable con el medio del que somos parte. No somos algo externo a la naturaleza. Muchísimas gracias, chicas. Seguramente vamos a ir a la cátedra a visitarlas, así profundizamos sobre todo esto. Gracias. Tenemos el compromiso de visitar la cátedra de CLAISA de Soberanía Alimentaria próximamente en este programa. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar con nosotros y por compartir esto que cada semana hacemos juntos. Siempre hay algo acá.